Hubo un día. No tienes que decírmelo. Yo sé que hubo un día. Un día en que cerraste la plataforma más despacio de lo normal. No con el clic rápido de siempre, ese clic automático del trader que ya piensa en el siguiente setup. No. Este fue un cierre lento. Deliberado. Como quien cierra una puerta que no sabe si va a volver a abrir. El número estaba ahí, en rojo, como siempre. Pero ese día el rojo se sentía diferente. No era solo una cifra. Era una confirmación de algo que llevaba semanas callando, que quizás esto no era para ti. Apagaste el monitor. O tal vez lo dejaste encendido pero miraste hacia otro lado. Fuiste a la cocina, te serviste algo, miraste por la ventana sin ver realmente nada. Y en ese silencio, sin decírselo a nadie, sin escribirlo en ningún lugar, lo pensaste. Tal vez debería dejarlo. No fue un pensamiento dramático. Eso es lo que nadie te cuenta. No fue un momento de película con música tensa y lágrimas. Fue tranquilo. Casi razonable. La voz más serena que hayas escuchado en tu cabeza te dijo, con toda la calma del mundo, esto no funciona. Tú no funcionas aquí. Y lo más interesante de ese momento no es que lo pensaste. Es que al día siguiente volviste. Sin que nadie te obligara. Sin que nadie te convenciera. Sin motivación, sin energía especial, sin haber leído un artículo inspirador esa noche. Simplemente abriste la plataforma otra vez. Buscaste los charts. Revisaste los niveles. Y lo volviste a intentar. ¿Por qué? Esa pregunta importa más de lo que crees. Porque la respuesta no tiene que ver con el dinero, aunque el dinero esté ahí. No tiene que ver con el ego, aunque el ego también juegue su papel. La respuesta real, la que muy pocos se atreven a admitir, es esta. Porque en algún lugar muy adentro de ti, algo todavía creía. Creía que podías entenderlo. Creía que la pieza que faltaba existía. Creía que ese día difícil era parte del proceso y no el final del proceso. Y esa pequeña llama, esa que sobrevivió incluso al peor día que hayas tenido como trader, es exactamente lo que Brett Steenbarger lleva más de 30 años estudiando, protegiendo y cultivando en los traders con los que ha trabajado. Steenbarger no es un trader que se volvió coach después de un par de años buenos. Es psicólogo clínico, investigador, escritor y durante décadas ha sido el hombre al que llaman cuando los traders institucionales, los que mueven millones, dejan de rendir. El que entra cuando la estrategia es sólida pero el humano que la ejecuta está fallando. Y lo que Steenbarger encontró, una y otra vez, en salas de trading de Nueva York, Chicago y Londres, es algo que destruye la narrativa que el mercado de contenido financiero prefiere ignorar. El mercado no es el problema. Eres tú. No como insulto. Como la verdad más liberadora que existe dentro de este mundo. Porque si el problema fuera el mercado, estarías perdido. No puedes cambiar el mercado. No puedes negociar con él, convencerlo, esperar que mejore o que se adapte a ti. Si el problema fuera el mercado, lo único que podrías hacer es rendirte. Pero si el problema eres tú, entonces tienes poder real. Poder para cambiar. Poder para mejorar. Poder para convertirte, con trabajo concreto y honestidad brutal, en alguien que opera de una manera fundamentalmente diferente a como opera hoy. Eso es lo que este audiolibro hace. No te enseña a predecir el mercado. No te da indicadores secretos ni patrones mágicos ni sistemas que nunca fallan. Te lleva, lección por lección, a través de los 10 principios que Steenbarger identificó como las raíces reales del rendimiento del trader. Las raíces que están debajo de la estrategia. Debajo de los charts. Debajo de todo lo que crees que necesitas aprender. Estas raíces tienen nombres incómodos. Se llaman miedo, ego, impaciencia, diálogo interno, autoengaño. Se llaman también consistencia, proceso, riesgo, paciencia y autoconocimiento. Son las mismas en el trader que lleva 3 meses operando y en el que lleva 15 años. Son las mismas en el que opera con $1000 y en el que opera con 1.000.000. Y son las que nadie quiere revisar, porque revisar las raíces exige mirarte a ti mismo con una honestidad que los charts no te piden. Lo que vas a escuchar en los próximos 90 minutos no es motivación. La motivación dura 3 días y luego se va. Lo que vas a recibir son herramientas, perspectivas, formas concretas de pensar y actuar que puedes llevar directamente a tu próxima sesión de trading. Cada lección termina con algo que puedes hacer. No mañana. No cuando tengas más tiempo o más capital o más experiencia. Hoy. Esta semana. Porque el trader que necesitas ser no está esperando que el mercado cambie. Está esperando que tú cambies. Y ese trader ya está adentro.
Lo sé porque volviste al día siguiente. Lo sé porque estás aquí ahora, escuchando esto, buscando todavía esa pieza que falta. La pieza existe. Y empieza donde menos esperabas encontrarla. Empieza en ti. Pero antes de continuar, déjame en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando este audiolibro, y si este mensaje está resonando contigo, dale like y comparte este material. Así te aseguras de no perderte ningún contenido que nutra tu mente y te acerque cada día más a la vida que realmente mereces. No hay tiempo que perder. Ahora sí continuamos. Lección número 1. Conócete a ti mismo antes de conocer el mercado. Antes de abrir un solo chart mañana, quiero que hagas algo que probablemente nunca has hecho de forma consciente. Quiero que te escanees a ti mismo. No el mercado. No las noticias. No el calendario económico. Tú. Tu estado interno. Tu temperatura emocional en este momento exacto. Porque lo que Stenbarger descubrió trabajando durante décadas con traders de alto rendimiento es algo que parece obvio cuando lo escuchas, pero que casi nadie aplica. El mercado no cambia de un día para otro. Tú sí. Y esa diferencia lo determina todo. Hay traders que tienen el mismo sistema durante años. La misma estrategia. Los mismos activos. Los mismos horarios. Y sin embargo, sus resultados varían de forma radical de una semana a otra. Un mes son consistentes, claros, precisos. Al siguiente mes cometen errores que ellos mismos no pueden explicar. Entran tarde. Salen antes de tiempo. Ignoran el stop. Sobredimensionan la posición. ¿Cambió el mercado tanto? A veces sí. Pero casi siempre no. Lo que cambió fue el humano que estaba detrás de la pantalla. Stenbarger lleva esto más lejos que cualquier otro analista del rendimiento en trading. Él no separa la vida del trader de su rendimiento operativo. Para él, son la misma cosa. Si estás pasando por un divorcio, si dormiste mal 3 noches seguidas, si tuviste una discusión fuerte con alguien cercano, si llevas una semana sintiendo que todo está fuera de control, eso no se queda en la puerta cuando entras a operar. Eso viene contigo. Se sienta frente a la pantalla. Y toma decisiones. El problema no es que tengamos emociones. El problema es que no las vemos llegar. Piensa en la última vez que rompiste tu propio plan. No fue porque el plan era malo. En algún lugar de tu mente sabías perfectamente qué hacer. Pero en el momento exacto en que debías ejecutar, algo más tomó el control. Un impulso. Una sensación. Una voz que dijo ahora, o ya es tarde, o esta vez es diferente. Y obedeciste esa voz sin darte cuenta siquiera de que lo estabas haciendo. Stenbarger llama a esto el secuestro emocional. Y ocurre cuando la parte del cerebro encargada de las emociones supera a la parte encargada del razonamiento lógico. No es un defecto de carácter. Es biología. Es lo que le pasa a cualquier ser humano bajo presión cuando no ha entrenado su capacidad de reconocer ese momento antes de que llegue. La solución no es eliminar las emociones. Eso es imposible y además sería un error, como veremos en lecciones posteriores. La solución es conocerlas con tanta precisión que ya no puedan sorprenderte. Y eso empieza con una práctica concreta que Stenbarger llama el autoescáner previo a la operación. Es simple. Antes de abrir cualquier posición, te detienes. 30 segundos. 1 minuto si lo necesitas. Y te haces 3 preguntas en voz alta, o por escrito si tienes tu diario cerca. La primera, ¿cómo estoy emocionalmente en este momento? No qué piensas del mercado. ¿Cómo estás tú? Si la respuesta honesta es ansioso, irritado, eufórico después de una racha ganadora, deprimido después de una racha perdedora, o simplemente distraído y con la cabeza en otro lugar, eso es información crítica. Información que tiene que afectar tu decisión de operar o no operar, y con qué tamaño de posición. La segunda, ¿estoy siguiendo un plan o siguiendo una sensación? Esta pregunta parte en dos la diferencia entre un trader profesional y uno que está apostando con análisis encima. Si puedes decirte a ti mismo, con claridad y sin dudar, cuál es exactamente el setup que estás viendo, dónde está tu entrada, dónde está tu stop, cuál es tu objetivo y por qué este momento cumple tus criterios, entonces estás siguiendo un plan. Si la respuesta es algo parecido a se siente bien o creo que va a subir, estás siguiendo una sensación. Y las sensaciones, sin estructura, son la forma más cara de aprender. La tercera, ¿hay algo en mi vida hoy que pueda estar nublando mi criterio? Esta es la más incómoda. Y por eso es la más importante. Porque el 90% de los traders que culpan al mercado de sus pérdidas nunca se han hecho esta pregunta con honestidad real. Nunca han considerado que el problema no estaba en el chart sino en quien lo miraba.
No estoy diciendo que el mercado no tenga momentos erráticos, volátiles, impredecibles. Los tiene. Pero Stenbarger hace una distinción fundamental. Hay pérdidas que vienen del mercado y hay pérdidas que vienen de ti. Las primeras son inevitables. Las segundas son educables. Y para reducir las segundas al mínimo, necesitas conocerte a un nivel que la mayoría de los traders nunca alcanza porque nunca lo intenta. Conocer cuando eres más propenso a la impaciencia. Conocer qué tipo de movimiento de mercado activa en ti el miedo a perderte algo. Conocer cuántas pérdidas consecutivas puedes absorber antes de que tu toma de decisiones se deteriore. Conocer si operas mejor por la mañana o por la tarde. Conocer si el ruido de redes sociales te afecta más de lo que admites. Este conocimiento no viene de leer libros. Viene de observarte a ti mismo en acción, durante semanas y meses, con un registro honesto de lo que pasa adentro mientras el mercado se mueve afuera. Y eso nos lleva a la herramienta más poderosa y más ignorada en el trading, el diario de emociones. No un diario de operaciones. Tu plataforma ya guarda eso. Un diario de ti. De lo que sentiste antes de entrar. De lo que pasó por tu mente cuando la posición fue en tu contra. De la emoción exacta que tuviste en el momento en que decidiste no respetar el stop. De cómo te sentiste después de una semana consistente. De qué cambió en la semana siguiente cuando los resultados empeoraron. Stenbarger encontró algo notable estudiando a traders de alto rendimiento. Los mejores no eran los más inteligentes ni los que tenían los sistemas más sofisticados. Eran los más conscientes de sí mismos. Los que podían describir con precisión su propio estado interno antes, durante y después de cada sesión. Los que habían convertido la autoobservación en una disciplina tan rigurosa como el análisis técnico. Porque cuando conoces tus patrones emocionales con esa profundidad, algo cambia. El mercado no cambia. Pero tú sí dejas de reaccionar a él desde un lugar ciego. Empiezas a responder desde un lugar informado. Y esa diferencia, entre reaccionar y responder, es exactamente la distancia que separa al trader que sobrevive del trader que prospera. Empieza hoy. Esta noche, antes de dormir, escribe 5 líneas sobre cómo te sentiste durante la sesión de trading de hoy. No qué hizo el mercado. ¿Cómo estabas tú? En una semana tendrás más información útil sobre tu rendimiento real que en meses de analizar charts. Porque el primer mercado que tienes que aprender a leer no tiene velas ni volumen ni indicadores. Eres tú mismo. Lección número 2. Enamórate del proceso, no del resultado. Quiero que pienses en el último día que tuviste ganancias. No en el número exacto. En cómo te sentiste. En cómo caminaste después de cerrar esa sesión. En cómo hablaste con las personas que tienes cerca esa noche. En cómo dormiste. En cómo abriste la plataforma al día siguiente, con esa energía particular que solo existe cuando el mercado te ha dicho que tienes razón. Ahora quiero que pienses en el día siguiente a una pérdida fuerte. No tienes que recordar mucho. El cuerpo lo recuerda por ti. Esa tensión en los hombros antes de abrir la pantalla. Esa ligera náusea cuando ves el saldo. Esa voz interna que ya está buscando culpables antes de que hayas tomado un solo café. Ese estado en el que todo parece más difícil, más incierto, más amenazante. Ahora la pregunta que importa, ¿cambió tu sistema de un día para el otro? No. Tu estrategia era la misma. Tus criterios de entrada eran los mismos. Las reglas que te pusiste a ti mismo eran exactamente las mismas. Lo que cambió fue tu estado emocional. Y ese estado emocional, construido enteramente sobre el resultado del día anterior, tomó el control de tu ejecución sin pedirte permiso. Esto es lo que Stenbarger identificó como uno de los patrones más destructivos y más comunes en traders de todos los niveles. No importa si llevas 6 meses operando o 12 años. Si mides tu valor como trader, y en muchos casos tu valor como persona, por el número que aparece en tu PNL al final del día, estás construyendo tu rendimiento sobre una base que el mercado puede destruir en cualquier momento. Y lo hará. Porque el mercado no sabe quién eres. No le importa cuánto necesitas ganar este mes. No tiene memoria de lo bien que ejecutaste la semana pasada. El mercado simplemente se mueve. Y si tu equilibrio emocional depende de hacia dónde se mueve, entonces tu equilibrio emocional nunca está realmente en tus manos. Stenbarger lo dice con una claridad que la primera vez que la escuchas puede incomodarte profundamente. El resultado de una operación no te dice si hiciste bien tu trabajo. Solo te dice qué hizo el mercado mientras tú trabajabas. Piénsalo despacio. Puedes tomar una operación perfecta. Identificar el setup correcto. Entrar en el momento preciso. Dimensionar la posición con disciplina impecable.
Colocar el stop exactamente donde debe estar. Seguir tu plan sin desviarte un milímetro. Y aún así, perder. Porque el mercado se movió de una manera que nadie podía predecir con certeza. Porque una noticia salió en el peor momento. Porque la liquidez no estaba donde el análisis sugería. ¿Eso significa que fallaste? Para el trader promedio, sí. Para el trader promedio, pérdida equivale a error. Y esa ecuación falsa es la que destruye más carreras en el trading que cualquier estrategia deficiente. Para el trader profesional, la respuesta es completamente diferente. El trader profesional tiene otro indicador principal. No es el PNL. Es la calidad de su ejecución. La pregunta que se hace al cerrar la sesión no es cuánto gané o perdí hoy. Es si seguí mi proceso con precisión y disciplina hoy. Y si la respuesta es sí, ese fue un buen día de trading. Independientemente del número. Esto no es filosofía abstracta. Es la diferencia práctica y medible entre alguien que puede sostener un sistema durante meses y años, y alguien que cambia de estrategia cada vez que tiene una racha perdedora, convencido de que el sistema está roto cuando en realidad lo que está roto es su relación con los resultados. Steinbarger trabajó durante años con traders institucionales, personas que operan con capitales que la mayoría de nosotros no puede imaginar, y encontró algo que al principio parece contraintuitivo. Los mejores performers no eran los más obsesionados con ganar dinero. Eran los más obsesionados con la calidad de su ejecución. El dinero era la consecuencia. La ejecución era el foco. Hay una frase que Steinbarger repite de distintas formas a lo largo de toda su obra. El proceso es la única variable que realmente controlas. El resultado nunca lo controlas del todo. El mercado siempre tiene algo que decir sobre el resultado. Pero el proceso es tuyo. La preparación es tuya. La disciplina en la ejecución es tuya. El respeto por tus propias reglas es tuyo. Y cuando te enamoras del proceso, algo fundamental cambia en tu relación con el trading. Las pérdidas dejan de ser catástrofes emocionales y se convierten en datos. Los días sin operaciones claras dejan de sentirse como tiempo perdido y se convierten en disciplina aplicada. Las rachas difíciles dejan de hacerte cuestionar si debes continuar y empiezan a mostrarte exactamente qué parte de tu proceso necesita ajuste. Piensa en cómo funciona esto en la práctica. El trader promedio lleva un mes con resultados negativos y concluye, el sistema no funciona. Cambia de estrategia. Empieza de cero. Acumula otros 3 meses de curva de aprendizaje. Vuelve a perder. Vuelve a cambiar. Y así pasa años girando en círculos, acumulando pérdidas no porque sus sistemas sean malos, sino porque nunca les da el tiempo suficiente para que sus resultados estadísticos se manifiesten, porque abandona en cuanto el resultado duele. El trader profesional lleva un mes con resultados negativos y hace algo completamente diferente. Se sienta con su diario. Revisa operación por operación. No busca cuánto perdió. Busca si siguió su proceso. Y si la respuesta es sí, si la ejecución fue disciplinada y las pérdidas vinieron del mercado y no de errores propios, entonces sabe algo que el trader promedio nunca puede saber, que su sistema está funcionando exactamente como debe funcionar. Que las pérdidas de este mes son parte de la distribución estadística normal de cualquier estrategia sólida. Que el siguiente mes puede ser completamente diferente sin cambiar nada, simplemente por cómo se distribuyen los resultados en el tiempo. Esa certeza solo es posible cuando confías en tu proceso más que en tus resultados. ¿Cómo construir esa confianza? Steinbarger propone algo que suena sencillo pero que requiere una disciplina que muy pocos están dispuestos a mantener. Durante las próximas 4 semanas, al cerrar cada sesión de trading, antes de mirar el PNL del día, escribe una calificación de tu proceso. Del 1 al 10, ¿qué tan fielmente seguiste tus reglas hoy? ¿Respetaste el tamaño de posición? ¿Colocaste el stop donde debías? ¿Entraste por criterio o por impulso? ¿Saliste por señal o por miedo? Pon el número. Luego mira el PNL. Al cabo de un mes, vas a empezar a ver algo que cambiará tu manera de entender el trading para siempre. Los días en que tu proceso tuvo calificación alta van a mostrar resultados consistentes a lo largo del tiempo, independientemente del resultado individual de ese día. Y los días en que tu proceso falló van a mostrar exactamente dónde se filtra el dinero que no debería estarse yendo. El proceso es el mapa. El resultado es solo el territorio de un día. Y ningún trader que confunde el mapa con el territorio puede llegar a donde quiere ir. Enamórate del proceso. Respétalo incluso cuando duele. Especialmente cuando duele. Porque es en los días difíciles, en los días en que el resultado grita que lo abandones, donde el proceso demuestra su valor real.
El dinero llega como consecuencia de la disciplina sostenida, nunca al revés. Lección número 3. El miedo no es tu enemigo, es tu consejero. Hay un momento que todo trader conoce. Es el momento exacto en que tienes el dedo sobre el botón. El setup está ahí. El análisis dice que entres. Tu plan dice que entres. Todo apunta en la misma dirección. Y sin embargo, algo te detiene. Una sensación que no puedes nombrar con precisión pero que es completamente real. Una especie de freno interno que aparece justo cuando más necesitas moverte. La mayoría de los traders interpreta ese momento de una sola manera, como debilidad, como cobardía, como falta de convicción, como la prueba de que todavía no tienen el temple que se necesita para operar en serio. Y entonces hacen una de dos cosas. O lo ignoran completamente, entran de todas formas empujados por la vergüenza de sentir miedo, o se paralizan, dejan pasar la operación, y pasan el resto del día convenciéndose de que hubiera funcionado. Stenbarger propone algo radicalmente diferente. Propone que ese momento, ese freno, esa sensación que interrumpe la ejecución, no es tu enemigo. Es posiblemente la señal más honesta que tu sistema nervioso puede enviarte. Y la diferencia entre un trader que aprende a leerla y uno que sigue ignorándola es, con frecuencia, la diferencia entre una carrera larga y una carrera corta. El miedo en el trading no es un problema de carácter. Es información. Y como toda información, su valor depende completamente de si sabes interpretarla. Stenbarger lo plantea así: cada reacción emocional que tienes frente al mercado es un mensaje de tu cerebro. Un mensaje que llega antes de que el pensamiento consciente pueda formularlo con palabras. Antes de que puedas decirte a ti mismo racionalmente porque algo no está bien, tu cuerpo ya lo sabe. Ya lo está comunicando. El problema es que casi nadie ha aprendido el idioma en que ese mensaje llega. Porque el miedo no habla en palabras claras. Habla en tensión muscular. En respiración acelerada. En esa sensación vaga de que algo no encaja. En el impulso de cerrar la pantalla. En la necesidad repentina de buscar una confirmación más, otro indicador, otra opinión externa antes de entrar. Todo eso es el mismo mensaje presentado de formas distintas. Y el mensaje dice: hay algo aquí que merece tu atención antes de actuar. Ahora bien, no todo miedo dice lo mismo. Y aquí está la distinción que Stenbarger considera fundamental para cualquier trader que quiera usar sus emociones como herramienta en lugar de sufrirlas como obstáculo. Existe el miedo informado. Y existe el miedo irracional. El miedo informado es el que llega cuando hay una razón real para detenerse. Cuando el tamaño de tu posición es mayor de lo que tu capital debería soportar. Cuando estás entrando en un mercado que en los últimos días ha mostrado comportamiento errático que no se ajusta a tu estrategia. Cuando llevas 3 operaciones perdedoras seguidas y tu estado emocional está claramente afectado. Cuando el setup que ves cumple tus criterios técnicos pero algo en el contexto general no está alineado con lo que tu experiencia reconoce como condiciones favorables. Ese miedo te está protegiendo. Ese miedo tiene razón. Y escucharlo no es debilidad. Es precisamente lo que distingue al trader que cuida su capital del que lo erosiona operación a operación porque no quiere admitir que algo no está bien. El miedo irracional es diferente. Es el que llega no porque el mercado esté enviando señales de alerta, sino porque tú llevas el peso de experiencias pasadas que nada tienen que ver con la operación de hoy. Es el miedo que viene de la pérdida de la semana pasada y que tiñe de amenaza cualquier nueva entrada aunque el setup sea impecable. Es el miedo que viene de una historia personal con el dinero, con el fracaso, con la opinión de otros, y que se activa frente a la pantalla sin que el mercado haya hecho nada para justificarlo. Ese miedo también merece atención, pero no obediencia. Merece ser reconocido, nombrado con precisión, y luego puesto a un lado de forma consciente para que puedas ejecutar desde la lógica de tu sistema. La pregunta práctica entonces es, ¿cómo distingues uno del otro en el momento real, cuando tienes 30 segundos para decidir y el mercado no espera? Stenbarger propone una sola pregunta que actúa como filtro. Una pregunta que puedes hacerte en segundos antes de cualquier operación en la que sientas ese freno interno. La pregunta es, ¿este miedo viene de lo que está pasando ahora en el mercado, o viene de lo que me pasó a mí antes? Si la respuesta apunta al mercado, escucha el miedo. Revisa. Ajusta. Espera si es necesario. Porque tu experiencia acumulada está reconociendo algo que tu análisis consciente quizás no ha articulado todavía. Si la respuesta apunta a tu historia, a una pérdida anterior, a una inseguridad personal, a una voz que dice que no puedes, entonces reconócelo sin juzgarte y vuelve al plan.
Porque ese miedo no es una señal del mercado. Es ruido interno. Y operar desde el ruido interno es exactamente lo mismo que operar sin sistema. Ahora necesitamos hablar de la forma más seductora y más destructiva que toma el miedo en el trading. La que casi nunca se reconoce como miedo porque se disfraza de oportunidad. Se llama FOMO. El miedo a quedarse fuera. El FOMO es el momento en que ves que un activo se está moviendo con fuerza, que otros traders están capturando ese movimiento, que en redes sociales todo el mundo habla de la operación del día, y sientes una urgencia física de entrar. Ahora, sin importar si el setup cumple tus criterios. Sin importar si ya pasó el momento óptimo de entrada. Sin importar si el riesgo en ese punto es completamente distinto al riesgo que tu sistema contempla. Esa urgencia no es intuición. No es análisis. Es miedo disfrazado de codicia. Stenbarger hace una observación que cambia completamente la forma de ver el FOMO. El miedo a quedarse fuera no tiene que ver con el mercado. Tiene que ver con el reconocimiento. Con la necesidad de demostrar, a ti mismo y a otros, que estás en los movimientos correctos. Que eres un buen trader. Que no te pierdes las oportunidades. Es una adicción al reconocimiento operando bajo la apariencia de una decisión de trading. Y las decisiones tomadas desde esa adicción tienen una característica común. Casi siempre llegan tarde, con el riesgo mal calculado, en condiciones que el sistema frío nunca hubiera aprobado. Son operaciones que nacen del ego, no del análisis. Y el mercado cobra el precio del ego con una consistencia que debería intimidar a cualquiera. La solución al FOMO no es la fuerza de voluntad. La solución es la claridad sobre lo que realmente está pasando cuando lo sientes. Porque en el momento en que puedes decirte a ti mismo con honestidad esto no es una señal del mercado, esto es mi necesidad de no quedarme fuera, el poder que ese impulso tiene sobre ti se reduce drásticamente. No desaparece. Pero ya no toma decisiones por ti. El miedo, en todas sus formas, es uno de los instrumentos más sofisticados que tienes disponibles como trader. No para suprimirlo. No para ignorarlo. Para leerlo. Para entender qué te está diciendo exactamente. Para separar la señal del ruido con la misma disciplina con la que analizas un chart. Porque el trader que aprende a escuchar su propio miedo sin obedecerlo ciegamente tiene una ventaja que ningún indicador técnico puede replicar. Tiene acceso a la información más honesta del mercado. La información de su propia experiencia acumulada, hablando en el único idioma que el cuerpo conoce. Aprende ese idioma. Vale más de lo que imaginas. Lección número 4. La pérdida es tu maestra más costosa y más honesta. Nadie te prepara para lo que sientes después de una pérdida importante. No la pérdida pequeña, la que entra dentro del riesgo calculado y que puedes procesar con relativa calma. Hablo de la pérdida que duele. La que rompió el stop que no debías haber movido. La que vino después de 3 operaciones perdedoras seguidas y que ya no se siente como una estadística sino como una confirmación de algo que preferirías no confirmar. La pérdida que te hace sentir, aunque sea por unos minutos, que quizás no tienes lo que se necesita para estar en este juego. Esa pérdida produce algo muy específico en el cuerpo y en la mente. Produce vergüenza. No culpa, que sería manejable. La culpa dice cometí un error. La vergüenza dice soy un error. Y esa diferencia, que parece semántica, tiene consecuencias prácticas enormes en lo que haces en las horas y días que siguen a una pérdida significativa. Cuando operas desde la vergüenza, buscas revancha. Quieres recuperar lo perdido de la forma más rápida posible porque cada hora que pasa con ese número negativo en tu cuenta es una hora en que la vergüenza se sostiene. Y esa urgencia de recuperación es exactamente el estado mental que produce las peores decisiones de trading que cualquier trader comete a lo largo de su carrera. Posiciones sobredimensionadas. Entradas sin setup. Stops ignorados. El ciclo de la pérdida alimentando más pérdida, no porque el mercado esté en tu contra, sino porque tú estás en tu contra. Stenbarger lo vio repetirse en sala tras sala de trading profesional. Traders con años de experiencia, con sistemas probados, con capital suficiente, destruyendo semanas de trabajo consistente en un par de sesiones dominadas por la vergüenza de una pérdida anterior. Y la conclusión a la que llegó es tan simple como difícil de aplicar: el problema no es la pérdida. El problema es lo que crees que dice la pérdida sobre ti. Porque si crees que cada pérdida es evidencia de tu incompetencia, vas a operar para probar que no eres incompetente. Y operar para probar algo, para demostrar algo, para recuperar algo, es operar desde el ego. Y el mercado no tiene la menor consideración por tu ego. Pero si puedes cambiar lo que crees que dice una pérdida sobre ti,
Todo lo demás cambia con esa creencia. Stenbarger propone una distinción que vale la pena tatuar en algún lugar visible de tu espacio de trading. La distinción entre pérdida educativa y pérdida del ego. La pérdida educativa es la que ocurre cuando seguiste tu proceso con disciplina y el mercado simplemente se movió en tu contra. Entraste con criterio. Respetaste el stop. Dimensionaste bien la posición. Ejecutaste exactamente lo que tu sistema indicaba. Y aún así, esta vez, el mercado no fue en la dirección que el análisis sugería. Esa pérdida no dice nada sobre tu capacidad como trader. Dice que el trading es una actividad probabilística y que ningún sistema gana el 100% de las veces. Esa pérdida es el costo operativo de participar en el mercado. Es lo que Stenbarger llama la colegiatura del trading. La pagas, la registras, y sigues adelante con el proceso intacto. La pérdida del ego es completamente diferente. Es la que ocurre cuando rompiste una regla que sabías que no debías romper. Cuando moviste el stop porque no querías admitir que estabas equivocado. Cuando sobredimensionaste la posición porque estabas seguro de que esta vez era diferente. Cuando entraste por impulso, por FOMO, por revancha, por aburrimiento. Cuando ignoraste una señal de salida porque el ego no podía aceptar cerrar esa operación con pérdida. Esa pérdida sí dice algo sobre ti. Pero no lo que la vergüenza te hace creer. No dice que eres un mal trader. Dice que hay un patrón específico en tu comportamiento bajo presión que todavía no has resuelto. Y eso no es una condena. Es un diagnóstico. Y los diagnósticos tienen solución cuando se abordan con la actitud correcta. La actitud correcta frente a una pérdida, según Stenbarger, no es la fortaleza estoica de quien no siente nada. No es fingir que no duele. Es algo mucho más preciso y mucho más útil, es la curiosidad. Cambiar vergüenza por curiosidad es el giro más importante que un trader puede hacer en su relación con las pérdidas. Porque la vergüenza cierra. Te hace querer olvidar, ignorar, pasar página lo más rápido posible. La curiosidad abre. Te hace querer entender, investigar, aprender exactamente qué ocurrió y por qué. Y esa curiosidad, aplicada de forma sistemática después de cada pérdida significativa, es lo que convierte la experiencia dolorosa en datos de entrenamiento. Los traders profesionales que Stenbarger estudió durante años tienen un ritual después de las pérdidas que los diferencia de forma radical de los traders que nunca logran consistencia. No es un ritual complicado. No requiere horas ni herramientas sofisticadas. Requiere honestidad y requiere papel o pantalla donde escribir. El ritual tiene 3 pasos. El primero es esperar. No operar durante al menos una hora después de una pérdida significativa. No revisar otros activos. No buscar inmediatamente la siguiente oportunidad. Simplemente dejar que el sistema nervioso vuelva a un estado de calma antes de tomar cualquier decisión. Porque las decisiones tomadas en los minutos inmediatos después de una pérdida importante son, estadísticamente, las peores decisiones que cualquier trader toma. El cerebro en ese estado no está buscando oportunidades. Está buscando revancha. Y la revancha en el mercado casi siempre cuesta más que la pérdida original. El segundo paso es la autopsia. Sentarse con la operación perdedora y hacerle 5 preguntas concretas. ¿Seguí mi proceso de entrada? ¿El stop estaba donde mi sistema indica? ¿El tamaño de posición era el correcto para este nivel de riesgo? ¿Hubo algún momento en que debía haber salido antes y no lo hice? ¿Qué emoción, si alguna, influyó en alguna de estas decisiones? Las respuestas a esas 5 preguntas clasifican la pérdida de inmediato. Si las respuestas son sí, 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 no, ninguna, entonces fue una pérdida educativa. Registra, acepta, continúa. Si alguna respuesta revela una desviación del proceso, entonces tienes información específica y accionable sobre qué trabajar. El tercer paso es el registro. Escribir en el diario de emociones no solo lo que hizo el mercado sino lo que hiciste tú. Lo que sentiste antes de entrar. Lo que pasó por tu mente cuando la operación fue en tu contra. La emoción exacta que tuvo más peso en el momento más crítico de la operación. Porque ese registro, acumulado semana tras semana, construye algo que ningún curso puede darte, el mapa detallado de tus propios patrones de comportamiento bajo presión. Y cuando tienes ese mapa, cuando puedes ver con claridad que pierdes más los martes por la tarde, o que sobredimensionas las posiciones después de una racha ganadora, o que mueves el stop casi siempre cuando llevas más de 2 horas en una operación, entonces dejas de ser víctima de esos patrones. Porque los conoces. Y lo que conoces con precisión puedes empezar a cambiarlo. La pérdida más cara que puedes tener en el trading no es la que aparece en tu cuenta.
Es la que no aprendiste nada de ella. Lección número 5. La consistencia es el único profit que compite. Hay una fantasía que vive en la cabeza de casi todos los traders, especialmente en los primeros años. La fantasía del gran trade. Esa operación perfecta que llega en el momento exacto, que capturas con precisión quirúrgica, que te produce en un solo día lo que normalmente tomaría semanas o meses. La operación de la que hablarás después. La que justifica todos los meses difíciles. La que prueba, de una vez por todas, que tienes lo que se necesita para estar en este mercado. Esa fantasía es comprensible. También es una de las trampas más costosas que existen en el trading. Porque el trader que vive buscando el gran trade, el que opera con la esperanza de que esta sesión sea la sesión que lo cambie todo, es un trader que está sacrificando constantemente la única cosa que realmente construye riqueza sostenida en el mercado. Está sacrificando la consistencia. Steinbarger lo encontró de forma repetida en su trabajo con traders de todos los niveles. Los que más dinero perdían a largo plazo no eran los que tenían los peores sistemas. Eran los que tenían buenos sistemas pero los aplicaban de forma inconsistente. Un día con disciplina impecable. 2 días siguiendo el sistema al pie de la letra. Y luego un momento de impaciencia, de aburrimiento, de soberbia después de una racha buena, y todo el trabajo acumulado se erosionaba en una sesión de decisiones caóticas. El problema no era la estrategia. El problema era la relación que esos traders tenían con la repetición. Y aquí es donde Steinbarger introduce algo que muy pocos quieren escuchar. El trading profesional, el trading que realmente funciona a lo largo del tiempo, es fundamentalmente aburrido. No emocionante. No lleno de adrenalina. No el juego de alta tensión que el contenido financiero en redes sociales vende constantemente. El trading profesional es revisar los mismos criterios todos los días. Es ejecutar el mismo proceso de preparación antes de cada sesión. Es cerrar operaciones que no cumplen los requisitos aunque se sientan tentadoras. Es respetar el mismo stop, con la misma disciplina, en el trade número 200 que en el trade número 1. Es, en una palabra, rutina. Y el cerebro humano no está diseñado para amar la rutina. Está diseñado para buscar novedad. Para activarse frente a lo nuevo, lo inesperado, lo estimulante. La dopamina, que es el neurotransmisor asociado al placer y la motivación, se libera con mayor intensidad frente a recompensas variables e impredecibles que frente a recompensas consistentes y predecibles. Lo cual significa que, desde un punto de vista neurológico puro, el mercado con su variabilidad constante es una máquina perfecta para crear adicción. Y la disciplina sistemática, con su repetición predecible, es exactamente lo opuesto de lo que el cerebro pide a gritos. Este es el conflicto central que Steinbarger identifica en el trader moderno. El sistema neurológico diseñado para la supervivencia en un entorno salvaje, operando en un mercado financiero que activa todos los mecanismos de recompensa variable. Y la única solución, la única forma de ganar ese conflicto a largo plazo, es construir estructuras externas que compensen lo que el cerebro no puede hacer solo. Esas estructuras se llaman rutinas. Y Steinbarger las trata exactamente igual que un entrenador de alto rendimiento trata los protocolos de entrenamiento de un atleta de élite. Un velocista olímpico no decide cada mañana cómo va a entrenar ese día dependiendo de cómo se siente. Tiene un protocolo. Una secuencia específica de calentamiento, trabajo técnico, trabajo de velocidad, recuperación. Esa secuencia no cambia porque el atleta tenga un día difícil o porque le parezca aburrida. Cambia solo cuando el entrenador, con datos en mano, determina que necesita evolucionar. El trader profesional opera exactamente igual. Tiene una rutina de preparación antes de la sesión que siempre incluye las mismas revisiones, en el mismo orden, con los mismos criterios. Tiene una rutina de ejecución durante la sesión que define con precisión qué condiciones deben cumplirse para entrar, para salir, para ampliar o reducir una posición. Tiene una rutina de cierre al terminar la sesión que incluye el registro de las operaciones, la evaluación del proceso y la preparación mental para el día siguiente. Estas rutinas no son limitantes. Son liberadoras. Porque cuando tienes una rutina sólida, tu energía mental no se gasta en decidir cómo operar. Se gasta en ejecutar bien lo que ya decidiste en frío, con calma, lejos de la presión del mercado en movimiento. Steinbarger hace una distinción que vale la pena detenerse a considerar. Hay una diferencia enorme entre el trader que tiene reglas y el trader que tiene rutinas. Las reglas son compromisos intelectuales. Los sabes, los entiendes, los defiendes en una conversación. Pero en el momento de presión, cuando el mercado se mueve rápido y las emociones suben,
Las reglas se negocian. Se encuentran excepciones. Se construyen justificaciones para romperlas. Las rutinas son diferentes porque son comportamientos automatizados. No requieren decisión en el momento porque ya fueron decididas antes. Un trader que lleva 6 meses haciendo exactamente el mismo proceso de preparación cada mañana no decide si hacerlo ese día. Lo hace. Como lavarse los dientes. Como preparar el café. La automatización elimina la fricción. Y eliminar la fricción en los momentos de presión es exactamente lo que permite mantener la disciplina cuando más cuesta. Pero construir esa automatización requiere algo que el mundo del trading raramente celebra: tiempo en el aburrimiento. Semanas en que el mercado no ofrece nada que cumpla tus criterios y tu rutina consiste en prepararte, revisar, no encontrar nada y cerrar la sesión. Días en que ejecutas exactamente lo que el sistema indica y el resultado es una pérdida pequeña dentro del riesgo calculado. Meses en que los resultados son modestos, positivos pero sin la emoción del gran trade, y sin embargo el proceso es impecable. Steinbarger dice que ese aburrimiento es exactamente la señal que buscas. Porque significa que no estás operando por estimulación. Que no estás buscando emoción en el mercado. Que tu motivación para abrir la plataforma ese día no es la adrenalina sino el proceso. Y el trader que opera desde el proceso, sin necesitar la emoción como combustible, es el trader que puede sostener la consistencia a lo largo del tiempo suficiente para que el compuesto haga su trabajo. El compuesto es el principio más poderoso en las finanzas. Pequeñas ganancias consistentes, reinvertidas y sostenidas en el tiempo, producen resultados que los grandes trades ocasionales nunca pueden igualar. Pero el compuesto requiere tiempo. Y el tiempo requiere consistencia. Y la consistencia requiere rutinas que funcionen incluso cuando la motivación no está. Construye tus rutinas ahora, cuando tienes calma para pensar en frío. Define tu proceso de preparación. Define tus criterios de entrada y salida con la precisión suficiente para que no haya ambigüedad en el momento real. Define tu rutina de cierre y revisión. Y luego repítelas. Día tras día. Semana tras semana. Aunque sean aburridas. Especialmente cuando sean aburridas. Porque en el trading, el aburrimiento sostenido es el sonido que hace la riqueza mientras se construye. Lección número 6. Lo que te dices a ti mismo es lo que operas. Antes de tu próxima operación, quiero que hagas algo que probablemente nunca has hecho de forma consciente. Quiero que escuches lo que te estás diciendo a ti mismo. No lo que piensas del mercado. No tu análisis del setup. Lo que la voz dentro de tu cabeza está diciendo sobre ti, sobre esta operación, sobre lo que significa ganar o perder en los próximos minutos. Porque esa voz existe en todo trader, en todo momento, y está operando constantemente en segundo plano mientras tú crees que estás tomando decisiones racionales basadas en el análisis técnico. Steinbarger llegó a una conclusión después de años trabajando con traders profesionales que al principio parece exagerada, pero que se sostiene con una consistencia que no deja margen para el debate. No operamos el mercado. Operamos nuestras creencias sobre el mercado. Operamos nuestras expectativas, nuestros miedos, nuestra historia personal con el dinero y el fracaso, nuestra necesidad de validación y nuestro miedo al juicio. Todo eso viaja dentro del diálogo interno. Y ese diálogo interno es, en realidad, tu primer sistema de trading. El que opera antes que cualquier estrategia técnica. El que filtra cada señal del mercado antes de que llegue a tu proceso de decisión consciente. Si ese sistema interno está cargado de frases como no puedo permitirme perder esto, o tengo que recuperar lo de ayer, o esta vez tiene que funcionar, entonces estás operando desde un estado de urgencia emocional que contamina cada decisión que tomas, independientemente de lo bueno que sea tu análisis técnico. Y lo más difícil de ver es que ese diálogo interno es tan constante, tan automático, tan integrado en tu forma de pensar, que la mayoría de los traders ni siquiera saben que existe hasta que alguien los hace detenerse y escucharlo. Piensa en las últimas operaciones que tomaste. No en los resultados. En lo que te decías a ti mismo antes de entrar. ¿Era algo parecido a ejecuto porque el setup cumple mis criterios y el riesgo está definido? ¿O era algo más parecido a espero que esto funcione, necesito que esto funcione, si esto falla no sé qué voy a hacer? La diferencia entre esas dos voces internas no es pequeña. Es la diferencia entre operar desde la claridad y operar desde la desesperación. Y el mercado, con su brutalidad imparcial, no distingue entre un trader desesperado y uno disciplinado. Simplemente se mueve. Pero el trader desesperado va a tomar decisiones en ese movimiento que el trader disciplinado nunca tomaría.
Steenbarger estudió los patrones de diálogo interno en traders de alto rendimiento y encontró algo que inicialmente sorprende. Los mejores performers no tenían un diálogo interno positivo en el sentido motivacional del término. No se decían a sí mismos frases de autoayuda ni afirmaciones entusiastas antes de cada operación. Tenían algo diferente. Tenían un diálogo interno neutral, basado en hechos, basado en el proceso, completamente desconectado del resultado emocional de ganar o perder. Frases como el setup cumple los criterios, ejecuto. O el stop está definido, el riesgo está controlado. O esta operación puede ganar o perder, mi trabajo es ejecutar bien. Frases que no tienen carga emocional, que no prometen nada, que no exigen nada, que simplemente describen lo que está pasando y lo que el proceso indica hacer. Esa neutralidad no es indiferencia, es precisión. Es el resultado de haber entrenado la voz interna con la misma sistematicidad con que un atleta de élite entrena su técnica física. Y aquí está el punto que Steenbarger considera fundamental y que casi ningún recurso de educación en trading aborda. El diálogo interno se puede entrenar. No es un rasgo fijo de personalidad. No es algo con lo que naces o no naces. Es un patrón de pensamiento que se construyó a lo largo de años de experiencias y que se puede reconstruir con práctica deliberada y consistente. El primer paso de ese entrenamiento es la identificación. Durante una semana, cada vez que vayas a entrar en una operación, escribe literalmente las frases que están corriendo por tu mente en ese momento. Sin editar. Sin juzgar. Exactamente lo que la voz interna está diciendo. Esto solo, sin cambiar nada todavía, ya produce un efecto poderoso. Porque cuando ves tus pensamientos escritos en papel, dejan de ser la realidad y se convierten en observaciones que puedes examinar. El segundo paso es la clasificación. Toma cada frase que identificaste y pregúntate, ¿esta frase me ayuda a ejecutar mejor o me añade presión que no necesito? Las frases que añaden presión son las que tienen que ver con resultados, con necesidades, con miedo sobre el futuro. Frases como necesito que esto funcione, no puedo fallar aquí, si pierdo esto voy a quedar mal. Las frases que ayudan a ejecutar mejor son las que describen el proceso con precisión neutra. El setup está ahí, el riesgo está definido, ejecuto el plan. El tercer paso es la sustitución deliberada. Por cada frase cargada que identificaste, escribes una versión neutral que diga exactamente lo mismo pero sin la carga emocional. No es positivo pensamiento. Es precisión de lenguaje aplicada a tu estado interno. Algunos ejemplos concretos. La frase tengo que recuperar lo de ayer se convierte en cada operación es independiente, el mercado no recuerda ayer. La frase no puedo permitirme perder esto se convierte en el riesgo está definido y es aceptable. Puedo absorber esta pérdida sin que afecte mi proceso. La frase espero que esto funcione se convierte en el setup cumple mis criterios. La ejecución está en mis manos, el resultado no. Estas sustituciones no eliminan la emoción. Sigues sintiendo. Pero cambian el estado desde el que operas. Porque las palabras que usas internamente no solo describen tu estado emocional. Lo crean. El lenguaje interno es constitutivo, no solo descriptivo. Cuando te dices a ti mismo tengo que recuperar lo de ayer, estás creando activamente un estado de urgencia y presión que no existiría si no lo nombraras de esa manera. Steenbarger lo compara con el entrenamiento de atención que hacen los atletas de alto rendimiento. Un tirador olímpico no entra al campo pensando en si va a ganar la medalla. Entra pensando en la postura, en la respiración, en el punto de mira. Su diálogo interno durante la competencia es técnico, específico, orientado al proceso. Ha entrenado esa voz durante años hasta que se convierte en automática bajo presión. El trader necesita exactamente lo mismo. Una voz interna que bajo presión, cuando el mercado se mueve rápido y las emociones suben, vuelva automáticamente al proceso, al criterio, a la disciplina. No por fuerza de voluntad en el momento, sino porque ese patrón de pensamiento ha sido practicado tanto que se convierte en la respuesta predeterminada. Entrena tu voz interna con la misma seriedad con que estudias los charts. Porque esa voz opera antes que cualquier indicador, antes que cualquier sistema, antes que cualquier análisis. Es tu primer filtro de mercado. Y si ese filtro está lleno de miedo, urgencia y necesidad, ningún sistema técnico en el mundo puede compensarlo. La voz que llevas dentro al mercado decide, antes de que abras una sola posición, qué tipo de trader vas a ser ese día. Decide que sea la voz correcta. Lección número 7. La gestión del riesgo no es una estrategia, es tu código de vida.
Existe una creencia muy extendida en el mundo del trading que parece razonable en la superficie pero que, cuando la examinas de cerca, revela ser uno de los malentendidos más costosos que un trader puede tener. La creencia es esta: la gestión del riesgo es la parte aburrida. Es lo que haces para proteger el dinero cuando las cosas van mal. Es el cinturón de seguridad que te pones pero que esperas no necesitar. Una herramienta defensiva. Una concesión a la prudencia. Algo que los traders conservadores enfatizan demasiado y que los traders realmente buenos eventualmente superan porque confían en su análisis. Steinbarger pasó décadas desmontando esa creencia. Y lo que encontró en su lugar es algo que cambia completamente la manera de entender para qué sirve realmente la gestión del riesgo. La gestión del riesgo no protege primero tu dinero. Protege primero tu mente. Piénsalo desde este ángulo. Cuando pierdes una cantidad de dinero que está dentro de lo que habías definido como riesgo aceptable para esa operación, ¿qué sientes? Incomodidad, quizás. Una ligera decepción. Pero puedes procesarlo. Puedes seguir adelante. Tu estado mental para la siguiente operación no está comprometido de forma significativa porque la pérdida estaba dentro de los parámetros que tú mismo estableciste en frío, antes de entrar. Pero cuando pierdes una cantidad que excede lo que habías definido como aceptable, cuando la posición era demasiado grande, cuando el stop no estaba donde debía o simplemente no existía, cuando el mercado se movió contra ti más de lo que tu psicología podía absorber, lo que ocurre no es solo una pérdida de dinero. Es una fractura en tu capacidad de operar con claridad durante horas, días, a veces semanas. Porque una pérdida que supera tu umbral psicológico de tolerancia no se queda en la cuenta. Se instala en tu mente. Cambia la manera en que ves el mercado. Introduce una capa de miedo o de urgencia de recuperación que contamina cada decisión posterior. Y esa contaminación psicológica es, con frecuencia, más cara que la pérdida original. Steinbarger lo dice con una claridad que no deja espacio para la ambigüedad. Los grandes traders no sobreviven porque hacen grandes ganancias. Sobreviven porque no hacen grandes pérdidas. Y no hacen grandes pérdidas no solo porque tienen buenos sistemas, sino porque entienden que proteger su estado mental es la inversión más rentable que pueden hacer. Desde esa perspectiva, la gestión del riesgo deja de ser una herramienta defensiva y se convierte en lo que Steinbarger llama un código de vida. Una forma de operar que no cambia dependiendo de cuán seguro te sientes de una operación particular. Que no se negocia cuando el mercado parece ofrecer una oportunidad demasiado buena para perderse. Que no se abandona después de una racha ganadora cuando el ego empieza a susurrar que puedes permitirte arriesgar más. Es un código porque es incondicional. Y es de vida porque determina cuánto tiempo puedes permanecer en el juego. Las 3 reglas de hierro que Steinbarger identifica como el núcleo de ese código son simples en su formulación y extraordinariamente difíciles de respetar bajo presión. Esa combinación, simple de entender y difícil de ejecutar consistentemente, es exactamente lo que las hace tan valiosas. La primera regla es el límite de riesgo por operación. Nunca arriesgar más del 1 o 2% del capital total en una sola operación. No importa cuán convincente sea el setup. No importa cuánta confianza tengas en el análisis. No importa si llevas 3 semanas con una racha impecable y sientes que el mercado te está hablando directamente. El límite es el límite. Siempre. La razón no es solo matemática, aunque la matemática es poderosa. Una pérdida del 2% requiere una ganancia del 2,4% para recuperarse. Manejable. Una pérdida del 20% requiere una ganancia del 25%. Difícil. Una pérdida del 50% requiere una ganancia del 100%. Devastador. La razón más profunda es psicológica. Cuando el riesgo por operación está controlado, las pérdidas individuales no tienen el poder de alterar tu estado mental de forma significativa. Y un trader con el estado mental estable toma mejores decisiones que cualquier análisis técnico puede compensar. La segunda regla es la definición del stop antes de entrar. No después. No durante. Antes. En el momento en que decides entrar en una operación, debes saber exactamente en qué punto saldrás si el mercado va en tu contra. Ese punto debe estar definido por tu sistema, no por la cantidad de dinero que estás dispuesto a perder ese día, no por un número redondo que te parece razonable, sino por la lógica técnica de donde el setup deja de ser válido. Esta regla parece obvia. Y sin embargo la violación de esta regla exacta es responsable de un porcentaje enorme de las pérdidas más grandes que cualquier trader experimenta a lo largo de su carrera. Porque en el calor del momento, cuando la posición va en tu contra y el stop está a punto de tocarse,
el cerebro construye argumentos muy convincentes para moverlo, para darle más espacio, para esperar un poco más. Y cada vez que cedes a ese argumento, estás enseñando a tu sistema nervioso que las reglas son negociables bajo presión. Y esa lección es extraordinariamente difícil de desaprender. La tercera regla es el ratio mínimo de riesgo-recompensa. Por cada unidad de riesgo que asumes en una operación, debes tener como objetivo al menos 2 unidades de recompensa potencial. Si arriesgas 100, buscas 200. Si arriesgas 50, buscas 100. Este ratio transforma completamente la matemática del trading porque significa que puedes ser rentable ganando menos de la mitad de tus operaciones. Con un ratio de 1 a 2, si ganas 4 de cada 10 trades y pierdes 6, terminas en positivo. Esa realidad matemática elimina la presión de tener razón todo el tiempo. Y eliminar esa presión cambia radicalmente la calidad de tus decisiones de entrada. Ahora necesitamos hablar del enemigo más peligroso de estas 3 reglas. El estado mental que las destruye con mayor frecuencia y mayor velocidad. Steinbarger lo llama el trading de revancha. Y merece atención específica porque es la forma más sofisticada de autodestrucción que existe en los mercados. El trading de revancha ocurre después de una pérdida. Especialmente después de una pérdida que duele. Y se presenta con una lógica que en el momento parece completamente razonable. El mercado me quitó dinero, voy a recuperarlo ahora. La oportunidad está ahí. Solo necesito una operación más grande para volver al punto de partida. Esa lógica es la destrucción psicológica disfrazada de estrategia. Porque el trading de revancha no opera desde el análisis. Opera desde la herida del ego. Y cuando el ego está al volante, el riesgo se ignora, el tamaño de posición se multiplica, el stop se convierte en una sugerencia y las reglas que construiste en frío se evaporan en minutos. Steinbarger encontró que las pérdidas más grandes que los traders experimentan, las que realmente dañan las cuentas y la psicología de forma duradera, rara vez vienen de una sola operación que salió mal. Vienen de la cadena de decisiones que siguen a esa primera pérdida, tomadas desde el estado mental del trading de revancha. La solución no es la fuerza de voluntad en el momento. La solución es una regla preestablecida en frío. Después de una pérdida que supere cierto umbral, la sesión termina. Sin excepciones. Sin negociaciones. Sin una operación más para recuperar. La sesión termina, el diario se abre, y el análisis de lo que ocurrió reemplaza cualquier intento de revancha. Esa regla, respetada consistentemente, vale más que cualquier sistema de entrada que puedas desarrollar. Porque protege lo que ningún sistema puede reemplazar una vez que se pierde. Tu claridad mental. Tu disciplina. Tu capacidad de volver mañana en condiciones de operar bien. El código de riesgo no te hace ganar más rápido. Te mantiene en el juego el tiempo suficiente para que ganar se vuelva inevitable. Lección número 8. El trade que no hiciste también fue rentable. Quiero que pienses en algo que probablemente nunca has contabilizado en tu historial de trading. Piensa en todas las operaciones que no hiciste. No las que dejaste pasar por miedo cuando el setup era bueno y deberías haber entrado. Esas tienen su propia lección y la veremos. Hablo de las otras. Las que no hiciste porque el mercado no ofrecía nada claro ese día y tuviste la disciplina de cerrar la sesión sin operar. Las que no hiciste porque el impulso llegó pero la razón dijo que no cumplía los criterios. Las que no hiciste porque reconociste que tu estado emocional ese día no era el adecuado para tomar decisiones con dinero real. Esas operaciones que no hiciste tienen un valor que casi ningún trader registra, calcula o celebra. Pero Steinbarger las considera tan importantes como las mejores operaciones que has ejecutado en tu carrera. Porque cada operación de baja calidad que no tomaste es dinero que permanece en tu cuenta. Capital que sigue disponible para cuando llegue la operación que realmente cumple todos tus criterios. Energía mental que no se gastó en gestionar una posición que nunca debió existir. El trade que no hiciste también fue rentable. Y entender eso en profundidad cambia completamente tu relación con la paciencia. Porque la paciencia en el trading tiene una reputación equivocada. Se asocia con pasividad. Con esperar sin hacer nada. Con esa imagen del trader sentado frente a la pantalla durante horas, mirando cómo el mercado se mueve sin participar, en un estado de inactividad que parece lo opuesto de lo que debería ser un profesional activo y comprometido con su trabajo. Steinbarger destruye esa imagen con una descripción completamente diferente de lo que es la paciencia real en el contexto del trading profesional. La paciencia no es inactividad. Es energía concentrada en espera del momento correcto.
Es la diferencia entre un depredador que descansa pero está completamente alerta, listo para moverse con precisión en el instante en que la oportunidad aparece, y un animal que se mueve constantemente sin dirección, gastando energía en cada movimiento, agotado cuando llega el momento que realmente importa. El trader impaciente opera de la segunda manera. Se mueve constantemente. Busca setups donde no los hay. Fuerza entradas en condiciones ambiguas. Interpreta señales débiles como señales fuertes porque necesita estar en el mercado, porque la inactividad le produce una incomodidad que no sabe cómo manejar. Y ese movimiento constante, esa necesidad de acción permanente, tiene un costo que va mucho más allá de las pérdidas individuales de cada operación de baja calidad. Steenbarger llama a ese costo el impuesto de la impaciencia. Y se paga de 3 formas simultáneas. La primera es el costo financiero directo. Cada operación que no cumple los criterios pero que tomas de todas formas tiene una expectativa matemática negativa. No porque el mercado esté en tu contra, sino porque estás operando fuera de las condiciones en que tu sistema tiene ventaja estadística. Y acumular operaciones con expectativa negativa es una forma garantizada de erosionar el capital independientemente de lo bueno que sea tu sistema cuando lo aplicas correctamente. La segunda es el costo de energía mental. Cada operación que abres, bien o mal fundamentada, consume recursos cognitivos. Atención, capacidad de análisis, tolerancia emocional al riesgo. Esos recursos no son infinitos. Un trader que ha abierto y cerrado 6 operaciones de baja calidad durante la mañana llega al momento en que aparece el setup realmente bueno con la mente fatigada, el criterio nublado y la capacidad de ejecutar con precisión significativamente reducida. La impaciencia en la mañana le cuesta la operación de la tarde. La tercera es el costo de confianza en el sistema. Cada vez que tomas una operación que no cumple tus criterios y pierdes, una parte de ti concluye que el sistema no funciona. Aunque la realidad sea que el sistema no tuvo oportunidad de funcionar porque la operación nunca debió tomarse. Esa confusión entre un sistema que falla y un sistema mal aplicado destruye la confianza en la estrategia y lleva al trader a cambiar de sistema exactamente en el momento en que debería estar consolidando su dominio del que ya tiene. Steenbarger identificó un patrón específico que produce la mayor parte de las operaciones impulsivas en traders de todos los niveles. Lo llama la ansiedad anticipatoria. Es el estado mental que se activa cuando el mercado ha estado tranquilo durante un periodo prolongado, cuando llevas horas o días sin ver un setup claro, cuando la inactividad empieza a sentirse como fracaso o como pérdida de tiempo. En ese estado, el cerebro empieza a construir narrativas que justifican la acción. El mercado está a punto de moverse, no puedo perderme el inicio. Este setup no es perfecto pero tiene potencial. Quizás mis criterios son demasiado estrictos y por eso estoy perdiendo oportunidades. Todos los traders que conozco ya están posicionados en esto. Esas narrativas son el producto de la ansiedad anticipatoria, no del análisis. Y actuar sobre ellas es exactamente lo que Steenbarger describe como operar desde la desesperación en lugar de desde la disciplina. El mercado, que recompensa la segunda y castiga la primera con una consistencia que debería ser suficiente para convencer a cualquiera, no hace excepciones. La herramienta que Steenbarger propone para filtrar las operaciones de baja calidad antes de que lleguen a la ejecución es un sistema de 3 preguntas que debes hacerte en ese orden específico antes de abrir cualquier posición. La primera pregunta es, ¿este setup cumple todos mis criterios definidos en frío, sin excepción? No la mayoría. No casi todos. Todos. Si la respuesta no es un sí claro y sin reservas, la respuesta es no. Y si la respuesta es no, la sesión continúa pero esa operación no existe. La segunda pregunta es, ¿estoy completamente tranquilo y equilibrado en este momento, o hay alguna emoción activa que está influyendo en mi percepción de este setup? Si hay ansiedad, aburrimiento, urgencia de recuperación, euforia después de una buena racha o cualquier otro estado emocional elevado, la operación espera. No porque el setup sea malo necesariamente, sino porque tu capacidad de evaluarlo con precisión está comprometida. La tercera pregunta es, si este setup no existiera hoy, si el mercado cerrara ahora mismo sin darme ninguna oportunidad más, ¿podría aceptar eso con tranquilidad? Esta pregunta es la más reveladora porque expone directamente si estás operando desde la disciplina o desde la necesidad. Si la idea de no operar hoy te produce una incomodidad real, una resistencia que va más allá de la simple preferencia, entonces estás en el territorio de la ansiedad anticipatoria. Y ese territorio produce exactamente el tipo de decisiones que más daño hacen a largo plazo.
Un trader que se hace estas 3 preguntas antes de cada operación y que respeta las respuestas con honestidad eliminará una fracción enorme de sus operaciones de baja calidad. No todas, pero suficientes para que el perfil de su rendimiento cambie de forma significativa en semanas. Steenbarger lo resume con una frase que merece quedarse grabada: opera cuando tienes ventaja. Espera cuando tienes dudas. Porque en el trading, la duda no es una señal de que necesitas más información para decidir. Es una señal de que la información que ya tienes está diciendo que no. El trader que aprende a no operar cuando el mercado no ofrece nada de calidad no está perdiendo tiempo. Está preservando exactamente los recursos que necesitará cuando llegue la operación que sí vale la pena. Y esa operación siempre llega. El mercado no se acaba. Las oportunidades no desaparecen para siempre. Pero el capital y la claridad mental sí pueden agotarse si los gastas en operaciones que nunca debieron existir. La paciencia no es lo que haces mientras esperas la oportunidad. Es la habilidad que hace posible capitalizarla cuando llega. Lección número 9. El diario es tu mapa al tesoro. Quiero que imagines 2 traders que empiezan el mismo año con el mismo capital, el mismo sistema y los mismos mercados. El primero opera con disciplina razonable. Estudia los charts cada mañana. Sigue sus criterios con consistencia moderada. Al final de cada sesión cierra la plataforma y sigue con su día. No registra nada más allá de lo que su plataforma guarda automáticamente. Confía en que la experiencia acumulada, el tiempo frente a las pantallas, le irá enseñando lo que necesita aprender. El segundo trader hace algo diferente. Al cerrar cada sesión, antes de levantarse de la silla, dedica 15 minutos a escribir. No sobre lo que hizo el mercado. Sobre lo que hizo él. Lo que pensó antes de entrar en cada operación. Lo que sintió cuando la posición fue en su contra. La emoción que tuvo más peso en el momento más crítico de cada decisión. Lo que haría diferente. Lo que funcionó y por qué cree que funcionó. Al cabo de 6 meses, estos 2 traders tienen algo completamente diferente disponible para seguir creciendo. El primero tiene experiencia. El segundo tiene datos. Y la diferencia entre experiencia y datos en el trading es la diferencia entre intuición que no puedes verificar y patrones que puedes identificar, medir y cambiar con precisión. Steenbarger llama al diario de trading el algoritmo personal del trader. Y esa descripción no es metafórica. Es literal. Porque un algoritmo es exactamente eso. Un conjunto de patrones identificados y codificados que permiten tomar decisiones más precisas en condiciones similares a las que generaron esos patrones. Y el diario, cuando se lleva con honestidad y consistencia, construye ese algoritmo a partir de tus propias operaciones reales, tu propia psicología real, tus propios patrones reales bajo presión. Ningún sistema de trading que puedas comprar, estudiar o copiar de otro trader puede darte eso. Porque ese algoritmo es tuyo. Describe cómo tú específicamente te comportas cuando el mercado va en tu contra. Describe qué condiciones específicas activan en ti el impulso de romper las reglas. Describe en qué momentos del día tu toma de decisiones es más clara y en cuáles se deteriora. Describe qué tipo de setups produces con mayor consistencia y cuáles te generan dudas que contaminan la ejecución. Esa información no existe en ningún libro. No puede enseñarla ningún mentor. Solo existe en el registro honesto y sistemático de tu propio comportamiento a lo largo del tiempo. El método que Steenbarger desarrolló para construir ese registro de forma efectiva tiene 3 partes que deben aparecer en cada entrada del diario sin excepción. No son opcionales. No son intercambiables. Cada una captura una dimensión diferente de lo que ocurrió en la sesión, y las 3 juntas producen una imagen completa que ninguna de ellas puede dar por separado. La primera parte es la observación. Es la descripción factual y precisa de lo que ocurrió. ¿Qué operaciones tomaste? ¿En qué condiciones de mercado? ¿Cuál era el setup que justificaba la entrada? ¿Dónde colocaste el stop? ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué hizo el precio después de tu entrada? ¿Cuándo y por qué saliste? Si hubo alguna desviación del plan original, ¿cuál fue exactamente esa desviación? Esta parte no incluye interpretaciones ni juicios. No fue un buen trade ni fue un error grave. Es solo lo que pasó, descrito con la precisión de un cirujano que documenta un procedimiento. El lenguaje debe ser específico. No entré en soporte sino entré en el soporte de los 4300 con vela de reversión en temporalidad de 15 minutos. No salí tarde sino salí 20 minutos después de que el precio tocó mi objetivo y retrocedió 10 puntos sin que yo ejecutara la salida planificada. La segunda parte es la emoción.
Y aquí es donde la mayoría de los traders que intentan llevar un diario se detienen o se quedan superficiales. Porque escribir sobre emociones se siente incómodo. Parece poco profesional. Parece más propio de un diario personal que de un documento de análisis de trading. Steenbarger insiste en que esta es precisamente la parte más valiosa del diario. Porque las emociones son la variable que ningún gráfico registra pero que determina la calidad de cada decisión que tomas. Y si no las registras tú, nadie lo hace. Se pierden. Y con ellas se pierde la posibilidad de ver los patrones que explican por qué tu ejecución varía de forma tan significativa entre sesiones que técnicamente deberían ser similares. La parte de emoción responde preguntas específicas. ¿Cómo te sentías antes de la sesión? ¿Había algo en tu vida personal ese día que pudiera estar afectando tu estado mental? ¿Qué emoción sentiste en el momento de entrar en cada operación? ¿Hubo algún momento en que sentiste miedo, urgencia, euforia o impaciencia que influyó en una decisión? ¿Qué sentiste cuando la posición fue en tu contra? ¿Y cuando fue a tu favor? No se trata de juzgarte. Se trata de documentar con honestidad lo que realmente estaba pasando en tu interior mientras el mercado se movía afuera. Porque esa documentación, acumulada semana tras semana, empieza a revelar algo que cambia todo. Tus patrones emocionales son tan predecibles y repetibles como los patrones técnicos del mercado. Y cuando los conoces con esa precisión, puedes anticiparlos, prepararte para ellos y reducir su impacto en tu ejecución. La tercera parte es la reflexión. Es donde el diario deja de ser un registro y se convierte en una herramienta activa de crecimiento. La reflexión responde 3 preguntas concretas que Steenbarger considera el núcleo del aprendizaje real en el trading. La primera, ¿qué hice bien hoy que quiero repetir? Esta pregunta es tan importante como las que identifican errores. Porque los traders tienden a analizar exhaustivamente sus pérdidas y pasar rápidamente sobre sus ganancias. Pero si no sabes exactamente qué produje el buen resultado, no puedes replicarlo conscientemente. La suerte y la habilidad se parecen desde afuera. Solo el registro detallado permite distinguirlas. La segunda, ¿qué haría diferente si pudiera repetir esta sesión? No qué salió mal en términos de resultado, sino qué decisión específica cambiarías y por qué. Esta pregunta mantiene el foco en el proceso, no en el resultado. Puedes haber ganado dinero y tener algo que cambiarías. Puedes haber perdido y no tener nada que cambiarías. El resultado no define la calidad de la decisión. La tercera, ¿qué patrón estoy viendo que se repite? Esta es la pregunta que convierte el diario en el algoritmo personal que Steenbarger describe. Porque los patrones no son visibles en una sola entrada. Aparecen cuando revisas una semana de entradas, un mes, 3 meses. Y cuando aparecen, son inequívocos. Pierdes más los lunes por la mañana. Sobredimensionas las posiciones después de una racha de 3 operaciones ganadoras consecutivas. Mueves el stop casi siempre cuando llevas más de 90 minutos en una operación. Sales antes del objetivo cuando el precio retrocede aunque no haya tocado el stop. Esos patrones son el tesoro. No porque sean agradables de ver. Muchos no lo son. Sino porque son accionables. Cuando sabes que sobredimensionas después de 3 ganancias consecutivas, puedes crear una regla específica para ese momento. Cuando sabes que mueves el stop después de 90 minutos, puedes crear un protocolo que prohíba esa acción. Estás convirtiendo el comportamiento inconsciente en una variable que puedes gestionar conscientemente. Steenbarger encontró en su investigación con traders institucionales que los que llevaban diarios detallados durante más de 6 meses mostraban una reducción significativa y medible en los errores de ejecución más costosos. No porque hubieran aprendido algo nuevo sobre el mercado, sino porque habían aprendido algo nuevo sobre sí mismos. Y ese conocimiento les daba la posibilidad de intervenir en sus propios patrones antes de que se manifestaran como pérdidas. El diario no es un ejercicio terapéutico. Es una herramienta de ingeniería de rendimiento. Es el sistema que te permite mejorar no de forma vaga y general, sino con la precisión de alguien que sabe exactamente qué variable necesita ajuste y en qué condiciones específicas. 15 minutos al día. 3 partes. Observación, emoción, reflexión. Es la inversión de tiempo con mayor retorno que existe en el trading. No porque lo diga Steenbarger, sino porque los datos que produce son los únicos que nadie más puede darte. Son los datos de ti mismo operando bajo presión real. Y con esos datos en la mano, el mercado deja de ser un territorio desconocido. Empieza a parecerse a un lugar que ya has estudiado. Porque lo has hecho. Solo que el estudio más importante no fue el del mercado. Fue el tuyo. Lección número 10.
El mercado no te derrota. Tú te derrotas a ti mismo. Hemos llegado al final. Y sin embargo, lo que viene ahora no es un cierre. Es un comienzo. Porque la lección 10 no es la culminación de las 9 anteriores. Es el suelo sobre el que todas ellas se sostienen. Es la verdad que hace posible que cada principio que has escuchado hasta aquí tenga sentido, tenga peso, tenga la posibilidad de transformar realmente la manera en que operas. Y es también la frase más incómoda, más honesta y más liberadora que Brett Steenbarger ha escrito en décadas de trabajo con traders de todo el mundo. El mercado no te derrota. Tú te derrotas a ti mismo. Detente un momento con esa frase. No la proceses rápido. No la aceptes ni la rechaces todavía. Simplemente siéntela. Porque dependiendo de dónde estás en tu carrera como trader, esa frase puede sonar a insulto, a excusa, a filosofía barata, o a la verdad más poderosa que nadie te había dicho con esa claridad. Steenbarger llegó a esa conclusión no desde un escritorio académico sino desde años de trabajo directo en salas de trading reales, con traders que manejaban capitales reales, que tenían sistemas probados, que habían demostrado en periodos distintos que podían operar bien. Y lo que observó en esos traders cuando sus resultados se deterioraban no era que el mercado hubiera cambiado de forma radical. No era que sus sistemas hubieran dejado de funcionar. Era que algo en ellos había cambiado. Algo en la manera en que se relacionaban consigo mismos, con el riesgo, con el éxito y el fracaso, con la presión y la incertidumbre. El mercado era el mismo. El trader era diferente. Y esa diferencia lo determinaba todo. Esto destruye una narrativa muy cómoda que la mayoría de los traders construyen sin darse cuenta. La narrativa del mercado como entidad externa que actúa sobre ellos. El mercado me hizo perder. El mercado estaba irracional. El mercado no respetó los niveles. El mercado manipulado me sacó del trade justo antes de que fuera en mi dirección. Esa narrativa es cómoda porque externaliza la responsabilidad. Si el problema está afuera, en el mercado, entonces no hay nada que puedas hacer excepto buscar un sistema mejor, un time frame diferente, un activo más predecible. Y muchos traders pasan años en ese ciclo. Cambiando de sistema sin cambiar de persona. Cambiando de mercado sin cambiar de mentalidad. Cambiando de estrategia sin cambiar los patrones de comportamiento que hacen que cualquier estrategia, eventualmente, colapse bajo la presión de sus propias respuestas emocionales. Steenbarger lo documenta con una claridad que no deja escapatoria. El trader que cambia de sistema cada vez que encuentra una racha perdedora nunca sabrá si el sistema fallaba o si era el quien fallaba al aplicarlo. Porque nunca le da a ningún sistema el tiempo suficiente bajo condiciones consistentes de aplicación para que su verdadero rendimiento estadístico se manifieste. Y mientras tanto, acumula la creencia de que ningún sistema funciona, cuando la realidad es que ningún sistema puede funcionar si quien lo aplica no ha resuelto su relación con la presión, con la pérdida y con la incertidumbre. Cambiar de sistema sin cambiar de persona es como cambiar de instrumento musical esperando que el problema con la música que produces no sea tu técnica sino el instrumento. El violín no te hace músico. La plataforma de trading no te hace trader. Lo que te hace trader es el trabajo interno que ningún sistema puede hacer por ti. Y aquí llegamos al concepto que Steenbarger considera el más malentendido en toda la psicología del trading. El autodominio. El autodominio suena como una meta. Como el destino final de un largo viaje de desarrollo personal. El trader que ha llegado al autodominio es el que ya no siente miedo, que ya no tiene impulsos emocionales que interfieran con su ejecución, que opera con la frialdad perfecta de una máquina bien calibrada. Esa imagen es completamente falsa. Y perseguirla como meta te aleja de lo que el autodominio realmente es y realmente hace. Steenbarger propone entender el autodominio no como una meta sino como un punto de partida. No es el lugar al que llegas después de haber resuelto todos tus problemas psicológicos. Es el lugar desde el que empiezas a operar de forma diferente cada vez que lo practicas. Es una capacidad que se activa en el momento presente, no una condición que se alcanza permanentemente. El autodominio real no significa no sentir miedo. Significa sentir miedo y operar desde el plan de todas formas. No significa no tener impulsos emocionales. Significa reconocerlos en el momento en que aparecen y elegir conscientemente no actuar desde ellos. No significa tener certeza sobre el resultado. Significa operar con disciplina precisamente porque no tienes certeza y sabes que el proceso es lo único que puedes controlar. Eso es radicalmente diferente a la imagen del trader frío e imperturbable. Y es mucho más alcanzable. Porque no requiere eliminar tu humanidad.
Requiere desarrollar la capacidad de observarla sin ser completamente gobernado por ella. Y esa capacidad se construye exactamente con las herramientas que hemos explorado en cada una de las lecciones anteriores. El autoescáner emocional de la lección 1 te da acceso a tu estado interno antes de que tome decisiones por ti. El amor al proceso de la lección 2 te libera de la tiranía del resultado como medida de tu valor. La lectura del miedo de la lección 3 convierte tu respuesta emocional más poderosa en información útil. El ritual post-pérdida de la lección 4 transforma el dolor en datos de entrenamiento. Las rutinas de la lección 5 automatizan la disciplina para que no dependa de la motivación del momento. El entrenamiento del diálogo interno de la lección 6 calibra el primer sistema de trading que tienes, que es tu propia voz interna. El código de riesgo de la lección 7 protege el recurso más escaso que tienes, que es tu claridad mental. La paciencia de la lección 8 preserva esa claridad para los momentos que realmente lo valen. Y el diario de la lección 9 convierte toda la experiencia acumulada en un algoritmo personal que ningún sistema externo puede replicar. Cada una de esas lecciones es una práctica de autodominio. No la preparación para el autodominio. El autodominio mismo, ejercido en condiciones reales, con dinero real, con presión real. Y aquí está la verdad final que Stenbarger quiere que cada trader entienda antes de cerrar este libro y volver a las pantallas. No existe una versión de ti que haya resuelto todo esto de forma permanente. No existe el trader que nunca vuelve a sentir miedo, nunca vuelve a tener un impulso de revancha, nunca vuelve a dudar de sí mismo en el peor momento posible. Ese trader no existe porque no puede existir. Somos humanos operando en un entorno diseñado para activar exactamente las respuestas emocionales que más daño hacen a nuestra toma de decisiones. Lo que sí existe es el trader que ha desarrollado la capacidad de reconocer esos momentos más rápido, de recuperarse de ellos más rápido, de reducir el daño que producen porque tiene sistemas, rutinas y herramientas que actúan como amortiguadores entre el impulso emocional y la acción en el mercado. Ese trader no es perfecto, es consistente. Y la consistencia, como aprendiste en la lección 5, es el único profit que realmente compite. La pregunta que Stenbarger deja abierta al final de su obra no es si puedes convertirte en ese trader. La evidencia de su trabajo con cientos de profesionales sugiere que cualquiera que se comprometa con este trabajo interno puede mejorar de forma significativa y medible. La pregunta es si estás dispuesto a hacer el trabajo que ese trader hace. El trabajo que no aparece en los charts. El que ocurre en el diario, en el autoescáner, en el ritual post-pérdida, en el entrenamiento del diálogo interno, en las sesiones en que tienes la disciplina de no operar cuando el mercado no ofrece nada de calidad. Ese trabajo es silencioso. No genera capturas de pantalla impresionantes. No produce historias de grandes trades que contar. Pero produce algo que ninguna racha ganadora puede darte si no está construida sobre esta base. Produce un trader que puede sostenerse, que puede crecer, que puede perder sin destruirse y ganar sin perder la perspectiva, que puede volver mañana, y pasado mañana, y dentro de un año, con la misma claridad y la misma disciplina con que empezó hoy. El mercado no te derrota. Tú decides si te derrota a ti mismo. Y esa decisión no se toma una vez. Se toma en cada operación, en cada momento de presión, en cada vez que el impulso dice una cosa y el proceso dice otra. Elige el proceso. Siempre el proceso. Epílogo. Tu siguiente operación empieza aquí. Antes de que abras la plataforma mañana, quiero que recuerdes algo. No una estrategia. No un indicador. No una frase motivacional que se desvanece en 48 horas. Quiero que recuerdes exactamente cómo te sentiste cuando escuchaste por primera vez que el mercado no te derrota. Que eres tú quien decide si te derrotas a ti mismo. Porque ese momento, ese instante en que algo dentro de ti reconoció esa verdad como propia, es el punto exacto desde el que todo lo demás puede cambiar. No mañana. Ahora. Tu siguiente operación ya está ocurriendo. Está ocurriendo en la manera en que estás pensando sobre el trading en este momento. En las palabras que usas internamente para describir lo que es posible para ti. En la decisión que tomas hoy de llevar o no llevar el diario esta noche. En si abres la plataforma mañana con un autoescáner honesto o con el piloto automático de siempre. En si respetas el stop la próxima vez que el ego quiera negociarlo. En si tienes la paciencia de esperar el setup correcto aunque el mercado se mueva sin ti durante horas. Cada una de esas decisiones pequeñas, invisibles, sin drama ni audiencia, es tu siguiente operación. Y la suma de esas decisiones, tomadas con consistencia a lo largo del tiempo, es lo que construye al trader que quieres ser. No el gran trade.
No la racha perfecta. No el mes en que todo salió bien. La suma de las decisiones correctas tomadas en silencio, especialmente cuando nadie las ve y especialmente cuando cuestan algo. Lo que Steenbarger descubrió en décadas de trabajo no es un secreto técnico. Es una verdad humana. Que los mercados son el escenario más honesto que existe para conocerse a uno mismo. Que cada operación es una pregunta que el mercado te hace sobre quién eres bajo presión. Y que la respuesta que das en ese momento, no la que planeas dar sino la que realmente das, es el único dato que importa para tu crecimiento real como trader. Tienes ahora 10 lecciones. 10 prácticas concretas. 10 formas de relacionarte de manera diferente con el mercado, con el riesgo, con la pérdida, con la paciencia y contigo mismo. No son perfectas. No son definitivas. Son un comienzo lo suficientemente sólido para que, si las aplicas con honestidad y consistencia, tu trading dentro de 6 meses sea irreconocible comparado con lo que era antes de hoy. Pero solo si empiezas. Solo si la primera lección no es algo que escuchaste sino algo que practicas mañana. Abre el diario esta noche. Haz el autoescáner mañana antes de la primera operación. Respeta el stop aunque duela. Espera el setup aunque el mercado se mueva sin ti. Habla contigo mismo como hablarías con alguien a quien respetas profundamente. Eso es todo. Eso es suficiente para empezar. El trader que necesitas ser ya está adentro. Siempre estuvo ahí. Solo estaba esperando que le prestaras atención. Gracias por escuchar. Ahora ve a operar. Entonces, si este audiolibro te inspiró y estás listo para seguir profundizando en tu crecimiento personal y transformación interior, te invito a descubrir otro audiolibro revelador que cambiará tu forma de ver el mundo, tus decisiones y tu potencial. Haz clic y nos vemos allí.